Vamos a ver el día de hoy en este video la sentencia break dentro del ciclo for y la sentencia continue. En este caso, ¿qué pasaría si nosotros queremos, digámoslo así, parar un ciclo, ¿no? Cuando se cumpla cierta situación, ¿no? Entonces nosotros utilizaríamos una palabra reservada llamada break. En este caso vamos a probarlo con el ejercicio anterior. Nosotros estábamos mostrando a través del ciclo los valores de i hasta que i sea menor a 3. Pero si en la primera ejecución del ciclo yo escribiría break, en este caso el ciclo se rompe. Le estoy diciendo apenas ejecute la primera sentencia, rompa el ciclo. Le vamos a dar control S, clic derecho, run file. En este caso vamos a mirar que se ejecuta y nos va a mostrar que la ejecución se realizó una sola vez y se rompió el ciclo con la sentencia break. Obviamente la sentencia break no se utiliza directamente dentro de un ciclo for, se utiliza por ejemplo con un condicional if. Para este caso vamos a hacer la siguiente pregunta. Antes de imprimir el system.oprint donde voy a imprimir el valor de i, voy a preguntar primero si vamos a imprimir por ejemplo aquellos números pares dentro del ciclo. Entonces, ¿cómo sería la sentencia? La sentencia debería preguntar i, mientras que i, recuerden que porcentaje es el que me trae el residuo, y porcentaje 2 es mientras que la división de i entre 2 sea igual a 0, es decir, sea par, imprímame. Imprima con system.oprint. Y recuerden que si tenemos dos líneas de código, más de una línea sí hay que colocar las llaves, ¿no? En este caso tengo mi condicional if y dentro de ahí tengo una sentencia que es mostrar por pantalla el valor de i y cortarlo. En este caso, digamos que no voy a colocarle el break todavía para que miren que obviamente nos va a imprimir los valores pares, es decir, nos imprimiría 0 y 2. Veámoslo. Sí, efectivamente, i es igual a 0 y es igual a 2. 3 ya no lo imprimió porque es impar. Pero si yo tuviese que decirle, en el caso de que encuentre el primer par, rompa ahí el ciclo, sálgase del ciclo. Entonces ahí sí le puedo colocar break. Y esto haría que nos muestre solamente una vez, es decir, con el 0. En este caso encontró 0 y ahí mismo rompió el ciclo. Esta es la manera de utilizar nuestro break. Bueno, esto con respecto a cómo parar algo dentro del ciclo for. Vamos a coger y a copiar este ciclo. Vamos a copiarlo y pegarlo nuevamente. Pero el anterior lo vamos a comentar. Vamos a colocarlo dentro de comentarios. Y vamos a darle un format para que nos acomode bien el código y vamos a utilizar la sentencia continue. Para este caso nosotros tenemos que cambiar la condición, tenemos que cambiar la pregunta, ¿no? Entonces la pregunta sería la siguiente: mientras si el número i dividido entre 2 su residuo es diferente de 0, la sentencia continue nos permite decir que continúe, que no haga nada más, o sea, váyase de aquí y sáltese arriba a la siguiente iteración del ciclo. Me explico. Si yo tengo un ciclo for donde estoy diciendo que i es igual a 0 y que se ejecute este ciclo mientras que i sea menor a 3, ¿qué está pasando aquí? Yo le estoy diciendo, si la división entre i entre 2 es diferente de 0, es decir, es impar, continue, es decir, no haga lo que siga en el código, sáltese al código, sáltese a la siguiente. Entonces lo que va a hacer es incrementar i
y va a seguir. Entonces vamos a ejecutar este código primeramente para ver qué está pasando, ¿no? Clic derecho, Run File, obviamente hacemos Control S y efectivamente miren lo que está pasando, nos está imprimiendo 0 y nos está imprimiendo 2. Y si se dan cuenta, el condicional fue diferente. Pregunté, en la primera era si i porcentaje 2 era igual a 0, es decir, si el residuo de la división entre i y 2 era igual a 0, eso me indicaba que era un número par, imprima lo siguiente, o sea, muestre por pantalla. En este caso yo le pregunto si la división entre i y 2 es diferente de 0, es decir, un número impar, sálgase a la siguiente iteración, es decir, al siguiente ciclo. Ya no sigue las líneas que vienen hacia abajo. Para eso nos sirve el continuum. ¿Cómo podemos mirar qué está pasando, no? Podemos aquí hacer un corte. Le podemos decir clic derecho, Run File. Perdón, clic derecho, Debug File. En este caso, recuerden que yo paso a paso puedo seguir lo que está pasando, ¿no? En este inicio, si le doy siguiente, él va a crear la variable. Lo primero que va a hacer es, va a crear la variable. Creó la variable i igual a 0 y pregunta si i es menor a 3. Entonces yo puedo seleccionar esto y preguntar qué está pasando. Entonces ahí me dice la expresión i porcentaje 2 diferente de 0 da falso. ¿Qué quiere decir? Que en la primera, como es 0, la división no es diferente de 0. Es decir, esta aseveración es falsa, porque no es diferente de 0. Es igual a 0, entonces sería falsa. Entonces, continuo quiere decir que salte. Entonces, démosle el siguiente paso. Y miren, efectivamente perdón, como es falso, no está dándole continuo. Como es falso, no entra al ciclo. Imprime la siguiente línea. Vamos a darle siguiente. En este caso volvió a entrar aquí al ciclo, nuevamente se repite porque no ha salido. Siguiente y empieza a valer 1, lo incrementó, o sea que se ejecutó en este momento el i más más. Ahora sí él empieza a preguntar, ¿i es menor a 3? Si es menor a 3, valide lo siguiente. Entonces vuelve y pregunta. Aquí podemos seleccionar y mirar cuál es el valor verdadero. Si estamos diciendo que i en este momento, miren que abajo dice que i vale 1. Si en este momento 1 dividido entre 2 es diferente de 0, sí, claro, obviamente, no nos da 0. Entonces él entraría aquí y lo que va a hacer es volver otra vez arriba. Vamos a verlo. Siguiente, continue y vuelve otra vez arriba, es decir, ya no sigue la línea inferior. Ahora le vamos a dar siguiente y se incrementa en 2. Volvemos y miramos a ver qué está pasando aquí. La expresión es falsa, quiere decir que 2 dividido entre 2 es igual a 0. O sea, 2 dividido entre 2, residuo 0. Porque está a una vez. 1 por 2, 2, 2. De 2 le quito 2, residuo 0. Entonces, la condición es falsa. Entonces, por aquí no va a entrar, tiene que imprimir por pantalla. Entonces, miren que va imprimiendo por pantalla. Y si le doy siguiente, vuelve otra vez a hacer el ciclo. Podemos ver que i ya se incrementó a 3, pero ya no cumple la condición, porque el 3 no es menor a 3, se sale efectivamente y ya se sale del ciclo. De esta manera podemos verificar que está funcionando correctamente el ciclo. Bueno chicos, esto es lo que tenemos que ver hasta el momento sobre la sentencia break y la sentencia continue.